Perfecto. Entonces, entramos a ver ahora particularmente lo que vienen a ser las etapas de control, ¿verdad? Y ahí tenemos básicamente cuáles son las cuatro etapas de control. Por un lado está el establecimiento de estándares, que en su momento ya habíamos hablado de qué son los estándares cuando veíamos la parte de monitoreo estratégico en planificación. Luego tenemos la medición y detección de desviaciones o de errores, que también se llaman. Viene la corrección y finalmente lo que es la retroalimentación. El establecimiento de estándares, ¿sí?, no puede quedar simplemente eh, para su aplicación como tal, sino viene acompañado de básicamente de lo que son indicadores. Los estándares y los indicadores siempre necesariamente van a ir de la mano. El estándar, que decíamos que es aquel óptimo que se desea alcanzar, que es el propósito, cual desea llegar la empresa, y el indicador, que es en cierta manera el resultado que se obtiene emergente del proceso y que permite comparar el indicador con el estándar, ¿verdad? Entonces dice acá el control implica verificar que los resultados estén de acuerdo con lo planeado, para lo cual se requiere establecer indicadores o unidades de medición de resultados, ¿verdad? Ahora ya también les mencionaba, no solamente se trabaja con indicadores, sino también con índices también, ¿sí? Ahora un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control. Luego tenemos la medición y detección de desviaciones. O sea, que consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida definidas de acuerdo con los estándares establecidos con la finalidad de poder detectar desviaciones. Licenciado, A no está tus órdenes. compartiendo pantalla. Perdón, compañeritos, perdónenme. Perdón, perdón. Gracias por hacerme notar. Ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces, lo que íbamos mencionando del establecimiento de estándares e indicadores, ¿sí? Luego la medición y detección de esas desviaciones y viene la que es la corrección. O sea, antes de iniciar esa acción correctiva, es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o es una causa, es decir, si es un efecto o es una causa, con la finalidad de que las medidas establecidas puedan resolver el problema. Un ejemplo frecuente de esta situación sucede cuando existe una disminución en las ventas, que indica que no se han podido alcanzar o lograr los objetivos deseados. Y particularmente viene la instancia de retroalimentación. A través de la retroalimentación se informa de los resultados y medidas correctivas que se aplicaron. De la calidad de información dependerá el grado de rapidez con que se retroalimente el sistema. O sea, la retroalimentación es importante, ¿verdad? O sea, no tendría sentido simplemente encarar la corrección si de pronto no encaramos una retroalimentación. Esa retroalimentación tiene que ser permanente, porque además esa retroalimentación pues nos deja información que es muy valiosa para las próximas desviaciones o errores que se puedan cometer, ¿verdad? En lo posible, es cierto, hay que tratar de evitar que los errores o las desviaciones, particularmente en una determinada situación, se repitan, ¿sí? Hay que evitar. Por eso es importante esa información histórica que nosotros vayamos generando a partir de la retroalimentación. ¿Hay alguien que quiere hablar? Creo que alguien está con su micrófono encendido, compañeros. Ok. Licenciado. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, compañero, dígame. licenciado, se le escucha. Sí, listo. Dígame. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja particularmente de encarar estas etapas de control? Por un lado, ¿sí?, el de poder reducir todos aquellos desperdicios, ¿sí?
evitar que se caiga en este tipo de situaciones. Luego, la garantía de realizar compras que estén acordes con las respectivas especificaciones, el control de los ingresos por conceptos de ventas, impulsar el cumplimiento de los planes y que los resultados se obtengan controlando lo que hacen los demás, vale decir, el personal subalterno de la empresa. Más allá de las etapas, ahí tenemos también lo que es el proceso de control. Estas tres instancias que son importantes, que actúan de manera muy separada, que por un lado está la medición del rendimiento, la comparación del rendimiento real y la aplicación de la acción correctiva. Indudablemente, estos tres elementos que hacen al proceso de control se vinculan necesariamente con lo que vienen a ser las metas y los objetivos. O sea, viene a ser la base sobre la cual actúa este proceso de control. En el primer caso, el tema de la medición del rendimiento implica particularmente establecer normas y métodos para poder medir el rendimiento. O sea, representa un plano ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso de planificación, que están definidos en términos claros y mensurables, o sea, medibles, que también incluyen fechas límites específicas. Luego, respecto a la comparación del rendimiento real, pues en cierta manera lo que hacemos es medir los resultados. O sea, la cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o criterios previamente establecidos. Y finalmente, en lo que concierne a la aplicación de la acción correctiva, que es el tomar medidas correctivas. O sea, las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias actividades de las operaciones de la organización o también en las normas que las rigen. Entonces, en cierta manera, partimos de establecer normas y métodos para poder medir el desempeño. Ahora, si esa medición del desempeño se ciñe a las normas, si es todo correcto, pues no hemos de tener ningún inconveniente porque estamos encaminándonos particularmente al logro de nuestros objetivos y metas. Pero si de pronto, ¿sí? La aplicación de estas medidas de desempeño pues hacen de que existan desviaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que tomar medidas correctivas que estén orientadas a corregir y alcanzar los objetivos deseados. Pero también hay un aspecto ahí importante. Una vez que concluye la aplicación de esas medidas correctivas, viene todo un proceso de retroalimentación, en el sentido de que las normas y métodos para poder medir desempeño, compañeros, no pueden ser perennes, ¿verdad? No pueden ser eternos, porque también los procesos, los diferentes procesos, incluidos los de producción dentro de toda actividad empresarial, dentro de toda organización, siempre de alguna u otra manera están sujetas o supeditadas a cambio, a cambios. Por lo tanto, también las normas y métodos para medición de desempeño también tienen que irse actualizando. Por ejemplo, uno de los errores que normalmente se cometen en el ámbito público, particularmente, que se caracteriza principalmente por la actividad de servicios, en el marco, por ejemplo, de las normas del sistema de administración de personal, hay un subsistema que se llama el subsistema de desempeño, ¿sí? De medición de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? ¿Sí? Se elabora un formulario que normalmente está aprobada por la institución y obviamente se ponen una serie de características bajo los cuales se evalúan al funcionario o al servidor público y simplemente no ponen ahí actividades o ponen tareas y simplemente ponen cumple, no cumple, cumple muy bien, cumple regularmente. Entonces hacen una catalogación de carácter cualitativa en términos de rendimiento, pero ¿dónde está ahí el problema?
está bien, hay que medir el desempeño. En muchos casos se podrá medir cualitativamente, pero también en lo posible hacer que sea de forma cuantitativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento en que concluye la evaluación de desempeño y si digamos tiene tantas ponderaciones positivas y se le otorga una calificación. Eso le sirve indudablemente para su escalafón administrativo. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que no debería concluir una evaluación de desempeño precisamente porque ahí viene el gran problema. El tema es que no se hace un proceso de retroalimentación. Y no solamente en términos de poder establecer si las normas y métodos están respondiendo a ese propósito, sino particularmente de que a la persona, por ejemplo, que no tiene un buen rendimiento en alguna de las ponderaciones, pues habrá que decirle, tú estás haciendo mal esto, tienes que mejorar en esto y apoyar institucionalmente a su capacitación, de tal forma que se vuelva a evitar, ¿sí? Esos errores, esas desviaciones que se cometen. Por eso la retroalimentación es fundamental y es a veces lo que menos se hace, ¿verdad? Entonces siempre es bueno que toda medición de desempeño dentro de sus resultados debería estar, por ejemplo, en sus conclusiones, hacerles conocer a los funcionarios o servidores públicos en qué están errando y cómo podrían mejorar. Ok, ahora, ¿por qué se requiere el control? Aquí decimos que el control sirve a los gerentes para vigilar los cambios del ambiente, así como sus repercusiones en el avance de la organización y facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Un aspecto importante dentro del control es el diseño de los sistemas de control, que contempla el identificar las áreas claves de desempeño y también identificar los puntos estratégicos de control. En términos de identificar las áreas claves de desempeño, asumimos que son aspectos de una unidad u organización que deben funcionar en forma eficaz para que la unidad o la organización logre el éxito. En términos de identificar los puntos estratégicos de control, ¿sí? Establecer los puntos críticos de un sistema en lo que se debe dar la vigilancia o la recaudación o la recopilación de información. Dentro de los controles también tenemos, por su importancia, los controles financieros, ¿verdad? Que los gerentes utilizan una serie de métodos y sistemas de control para poder enfrentar los distintos problemas y elementos de sus organizaciones. Todos los controles financieros tienen una importancia especial, pues el dinero es fácil de medir y también de poderlos cuadrar. Dentro de los controles financieros tenemos los estados financieros, el balance general, los estados de resultados, ¿verdad? Esos estados financieros que expresan el análisis monetario de bienes y servicios que entran y salen de la organización. Contempla la liquidez, la situación financiera y la rentabilidad de la organización. El balance general viene a ser una descripción de la organización en términos de sus activos, sus pasivos y su valor contable. Los estados de resultados es el resumen de los resultados financieros de la organización para un plazo dado. A través de estos estados de resultados, si establecemos los niveles de utilidad y de pérdidas, o lo que en su momento se llamaba el estado de pérdidas y ganancias también, ¿verdad? Luego también tenemos lo que es el control presupuestario. En su momento ya habíamos indicado que el presupuesto es fundamental porque responde a un proceso que es la planificación financiera en cierta manera. Aquí decimos que el control a los presupuestos
tiene por objeto medir la eficiencia en el cumplimiento de metas, programas y políticas en la etapa de su ejecución. Las principales áreas de control en las empresas, ¿cuáles son? Las áreas de producción, las áreas de comercialización, las áreas financieras y el área de recursos humanos, ¿verdad? Que son las áreas más significativas. El proceso de control, siempre estamos en la parte presupuestaria, ¿verdad? Dice, es importante precisar el periodo de duración del presupuesto para posteriormente seleccionar el personal que deberá trabajar en su elaboración y estudio. Brinda grandes ventajas, sobre todo en actividades simultáneas, estableciendo tiempos para cada actividad, con lo que se ahorra costo administrativo. Dentro del control tenemos los diferentes tipos de presupuestos. Ahora, cada tipo de presupuesto también tiene sus subtipos. Acá tenemos, por ejemplo, el presupuesto de operaciones. Dentro del presupuesto de operaciones estará el presupuesto de egreso, el presupuesto de ingreso, el presupuesto de utilidades. Dentro del presupuesto de variables, presupuestos variables y fijos, tendremos los costos fijos, pues los gastos que no se ven afectados por la cantidad acumulada de trabajo en el centro de responsabilidad, los costos variables, gastos que varían directamente con la cantidad del trabajo que se efectúa, y los costos semivariables que varían con el volumen del trabajo realizado, pero no de manera proporcional. Por ejemplo, los salarios, compañeros, ¿serán costos fijos o serán costos variables? Costo fijo, licenciado. Pero, ¿quién dice? Podemos considerar el salario como costo fijo, Variable. pero también como costo variable. Costo fijo, por ejemplo, en una determinada actividad, particularmente de servicios, donde vamos a encontrar que no va a existir variación en el corto plazo de aquellas personas que forman parte del proceso. Pero en aquellas actividades, por ejemplo, más que todo de carácter productivas, por ejemplo, podría variar, podría variar. Por eso es que el salario puede ser considerado también un costo variable. ¿Sí? La presupuestación es la formulación de planes en términos numéricos, es esa planificación financiera para un periodo futuro dado. Esta herramienta más común en los procesos de planeación y control de todos los niveles jerárquicos en una empresa. Tipos de presupuestos, ahí tenemos el presupuesto de operación, de ingresos, de egresos, el presupuesto de efectivo, el presupuesto base cero, hay también el presupuesto por programas, que normalmente se las aplica hoy en día, están vigentes en las entidades públicas, el presupuesto por programas. Ahí tenemos el presupuesto de operación, que se elabora para controlar los ingresos y egresos de una empresa, así como para conocer las utilidades generadas en un lapso determinado, mismas que se obtienen al restar los egresos a los egresos de un ciclo dado. El presupuesto de ingresos, con este tipo de presupuesto, se controla a las áreas de mercadotecnia y ventas, ya que permite hacer una proyección de los ingresos que se generarán por la operación normal de la empresa y verificar cuántos ingresos se están obteniendo en realidad. El presupuesto de egresos. Este presupuesto abarca a todas las áreas de la organización que tienen asignado una cantidad de dinero para el desarrollo de sus actividades. Su mayor utilidad estriba que establece controles cada determinado tiempo que permite saber casi de manera inmediata cuándo y en qué medida un departamento se está excediendo de sus gastos. El presupuesto de efectivo, también llamado flujo de efectivo, que es una herramienta de control que permite determinar claramente tanto la fuente de recursos financieros como el destino de los mismos. Es decir, de dónde se están obteniendo recursos
y en dónde se está aplicando todos aquellos recursos financieros que son generados por la organización. Luego tenemos el presupuesto base cero, que no se basa en información de años anteriores. Los administradores son los que deben comenzar el proceso de presupuestación cada año a partir de cero. Es de tipo prospectivo y por lo tanto muy apropiado para aquellos departamentos o unidades organizacionales que no deban ajustarse a programas previamente establecidos. Sin embargo, es poco aplicable en la administración de procesos en el sector público, por ejemplo, muy difícil aplicar un presupuesto base cero por el tamaño y la dimensión de los programas que muchas veces no solamente se los ejecutan en un solo periodo, sino pueden ir más de un periodo. Y particularmente lo que les mencionaba, la aplicación del presupuesto por programas, que particularmente es lo que hoy en día se aplica en el ámbito público. Para ello, indudablemente, se establece categorías subprogramáticas precisamente para poder identificar de manera precisa tanto la asignación de recursos o de fuentes y las actividades que contemplan cada una de ellas. Luego tenemos dentro del control también lo que son las auditorías, ¿verdad? Y habíamos hecho ya anteriormente mención respecto a lo que son las auditorías internas, las auditorías externas, ¿verdad? Aquí nos dice que las auditorías tienen muchas aplicaciones importantes, desde validar la honradez y justicia de los estados financieros hasta proporcionar una base crítica para las decisiones gerenciales. Entonces, la auditoría es un proceso. Dentro de estos tipos de auditoría tenemos esa auditoría externa, la auditoría interna, esa auditoría externa, donde dice el personal contable de una oficina de contadores externos revisa los registros financieros de la empresa con el objetivo de constatar si la compañía o la empresa ha seguido bien los principios contables generalmente aceptados. La auditoría interna, que son realizados por los miembros de la organización para asegurarse de que sus activos están debidamente protegidos y de que sus registros financieros estén debidamente llevados a la precisión y con confiabilidad. Esa auditoría externa y esa revisión del área específica de la operación de una empresa, la cual es llevada por una instancia de consultoría independiente. Ahí están obviamente las firmas, las diferentes firmas que pueden realizar esta actividad. Pero también en algún caso, por ejemplo, se puede dar la presencia de una consultora cuando de pronto la Contraloría, porque la Contraloría General de la República, compañeros, perdón, del Estado, la Contraloría General del Estado, también realiza la programación de sus auditorías a diferentes instituciones o entidades. Pero como ellos planifican sus auditorías, de pronto puede darse alguna situación que se requiere una determinada auditoría de una entidad pública, y entonces lo que puede hacer la Contraloría puede convocar públicamente a algunas consultoras para que puedan realizar ese trabajo a nombre de la Contraloría, ¿verdad? Entonces, en el ámbito público, ahí hablamos de un auditor, ¿no? De un proceso de control posterior interno y un proceso de, o sea, un proceso de control posterior externo interno, ¿sí? Entonces, a nombre de la Contraloría, terceros pueden realizar trabajos en una entidad pública, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esa auditoría, la auditoría, lo que viene a ser el control interno posterior y el control interno posterior externo y el control interno posterior que realiza la misma organización. Dentro de estas auditorías también podemos mencionar la auditoría fiscal, la auditoría financiera, la auditoría administrativa.
La auditoría interna, aquella actividad de apoyo a la función directiva de control realizada por la organización para verificar si sus activos están debidamente cuidados y sus registros financieros son cubiertos de manera confiable. Hola. Un segundito, compa. Bueno, que le vaya bien, maestro. Mil disculpas, compañeros. Entonces, decíamos si sus registros financieros sean cubiertos de manera confiable, ¿verdad? Siempre sabemos que toda auditoría, pues necesariamente debe tener un carácter de confiabilidad, ¿sí? Por eso es que normalmente cuando ustedes hacen una auditoría, lo más lógico es que toda la información que ustedes recopilan, que la analizan, la interpretan, siempre tienen que ser sujetas de validación, porque a veces se trabaja con muestras, ¿verdad? Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay que validar toda la información y los datos que estamos utilizando para una auditoría. Luego tenemos la auditoría fiscal, que es realizada cuando una empresa, debido al monto de sus operaciones durante años, se ve obligada a comprobar que ha cumplido con todas las regulaciones en vigor emanadas por la auditoría fiscal, como sea en el pago de impuestos a los que está sujeta toda organización. Para llegar a cabo este tipo de auditoría se requiere de registros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Normalmente en este caso, pues nosotros tenemos el sistema de impuestos nacionales y también la información que ha de proporcionar el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Ya sea departamental o en su caso nacional, ya que los despachos de profesionistas que las realizan deben seguir estrictamente las normas de procedimientos de auditoría fiscal vigentes al momento de hacer la revisión de la empresa. Luego tenemos la auditoría financiera, que que se refiere al análisis de los estados financieros, ¿verdad? O sea, todas las operaciones financieras que una empresa ha llevado a cabo durante un periodo determinado, obviamente un año. El objetivo de esta auditoría es asegurarse que los recursos de la empresa están siendo bien empleados y contribuir a que la organización obtenga la mayor rentabilidad posible a través de un adecuado manejo de sus recursos financieros. Esa auditoría administrativa, esa auditoría administrativa que tiene más que todo un carácter de una auditoría operativa, a la cual recurren muchas empresas con la finalidad de determinar objetivamente el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el marco del apego estricto a la normativa de sus operaciones. Luego tenemos los ciclos de control. Son divisiones para efecto de control de las operaciones de la empresa en ciclos que comprenden una o más funciones de operación. Tenemos los ciclos de tesorería,
los ciclos de sueldos y prestaciones, los ciclos de informes financieros, de compras y ventas por pagar, de ventas y cuentas por cobrar, y lo que es el ciclo de producción. Tenemos los ciclos de tesorería, que se refieren al sistema financiero de la empresa y comprende las entradas y salidas de dinero, las inversiones, las deudas a largo plazo y los movimientos de capital. Los ciclos de sueldos y prestaciones, que incluyen todas las actividades necesarias para administrar sueldos y salarios del personal. Entre sus áreas principales están la fijación de sueldos y salarios, la determinación del pago de prestaciones uh, del seguro social, el tema de bonos, así como los controles de asistencia. Tenemos los ciclos de informes financieros, que comprenden las actividades necesarias para la preparación y evaluación de los estados financieros de las empresas. Los ciclos de compras y ventas por pagar, que se refiere al control de todas las erogaciones por concepto de insumos, materiales, equipos o herramientas que realizan las empresas para poder llevar a cabo sus actividades. En este ciclo se encuentran actividades como la elaboración de órdenes de compra, la recepción y el control de calidad de los artículos comprados por la organización. Ciclo de ventas y cuentas por cobrar. En él están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de la venta de los productos y los servicios que comercializa la empresa. Comprende, entre otras funciones, la emisión y aceptación de pedidos, las ventas, facturación y el envío también de mercancías. El ciclo de producción, que se refiere a las actividades necesarias para llevar a cabo la producción de los bienes y servicios que la empresa oferta. Hay que aclarar que este punto se refiere únicamente a las funciones desde el punto de vista administrativo financiero, como son la contabilidad de costos de producción y la administración de lo que son inventarios. Un otro elemento importante que no podemos dejar de ver es el control de gestión. ¿Sí? Aquí mencionamos que el objetivo del sistema de control de gestión es apoyar a las autoridades, a los directivos de la empresa en el proceso de la toma de decisiones, pero con una visión empresarial para que se obtengan los resultados deseados. En otras palabras, se trata de lograr una congruencia de metas para la cual control de gestión crea el marco dentro del cual las acciones tomadas por los distintos directivos no responden solo al interés de su propio servicio, sino que responden al interés superior de la empresa como conjunto. En ese sentido, encontramos diversos niveles de control de gestión. Ahí tenemos el nivel institucional, el nivel intermedio, el nivel operacional. En el nivel institucional encontramos lo que viene a ser ese control estratégico, que en cierta manera está orientado hacia el largo plazo, ¿sí? O sea, podríamos asumir que está macro orientado, o sea, considera a la empresa en su totalidad como un sistema. Luego tenemos el nivel intermedio, ¿sí? Ese nivel intermedio que se vincula con lo que es el control táctico, ¿sí? Pero ese control táctico está orientado más hacia el mediano plazo, o sea, considera cada unidad organizacional de la empresa. Y finalmente, ese nivel operacional, ¿verdad? Que está precisamente orientado al corto plazo. Se relaciona siempre con ese control operacional que en cierta manera está microorientado. ¿Eso qué quiere decir? Que tome en cuenta o considera aquellas tareas o operaciones o actividades específicas que se desarrollan dentro de la organización, pero que están orientadas al logro de los objetivos y metas de la empresa.
Veamos el control estratégico, ¿verdad? Vayamos desagregando. Y de pronto van tomando también nota, compañeros, de algunos elementos que vayamos ampliando. Acá nos dice el control estratégico, también llamado control organizacional, es tratado en el nivel institucional de la empresa y se refiere a los aspectos globales que cobijan a la empresa como un todo. Su dimensión temporal es a largo plazo. Su contenido es genérico, es sintético, ¿sí? Vayamos analizando. Dentro de este control estratégico que acabamos de mencionar, existen los tipos de control estratégico. Y en ese ámbito tenemos el desempeño global de la empresa, los informes contables, el control de estado de resultados y el control mediante lo que viene a ser el análisis, ¿sí? El análisis del retorno sobre la inversión, ¿sí? Entonces, vayamos desagregando cada uno de ellos. Veamos primero el desempeño global de la empresa, ¿sí? Tomen nota, por favor, compañeros. El desempeño global de la empresa. O sea, cuando hablamos del desempeño global de la empresa, nos estamos refiriendo a la eficiencia organizacional. Esa eficiencia organizacional que se refiere a la manera como se asignan y se aplican los recursos de una empresa, ¿verdad? Entonces, en la empresa, esa eficiencia organizacional exige que los recursos sean asignados de tal manera que puedan producir el máximo retorno de las utilidades, ¿verdad? Entonces, generalmente, ahí asumimos de que la eficiencia se mide a través de lo que viene a ser la razón entre las salidas. ¿Eso qué quiere decir? Entre lo que son los retornos, los beneficios, productos y resultados. Y también lo que son las entradas. Dentro de esas entradas tenemos lo que son los costos, los insumos, los materiales, los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, casi siempre los controles globales en la empresa son de carácter financiero, lo cual representa, ¿sí?, en algún caso una distorsión. ¿Por qué? Porque existen también otros aspectos que son igualmente de importantes en la evaluación del desempeño global de la empresa, como es su atención a las necesidades del ambiente, su imagen, por ejemplo, de la empresa en el mercado, su potencial de recursos humanos, su conocimiento tecnológico, que obviamente estos elementos que acabamos de mencionar no podemos medirlos por índices financieros. Entonces, los controles financieros constituyen todavía los más importantes controles del desempeño global de las empresas. Hoy en día, particularmente si observamos, por ejemplo, en el ámbito público, compañeros, tal vez el sistema de presupuestos que involucra particularmente lo que concierne al desempeño financiero, los controles financieros, ha sido tal vez el que más se ha podido desarrollar en el ámbito público, en el que mejor, entre comillas, se ha podido desarrollar, con excepción de los otros sistemas que también se contemplan. Pero lo que ocurre es de que mucho se maneja el desempeño financiero, pero de pronto no contemplamos otros elementos también que están involucrados con el ámbito financiero, pero solamente nos hemos centrado precisamente a poder medir, ¿sí?, esos resultados en términos de lo que corresponde estrictamente a la parte financiera. Los controles financieros no son malos, digamos así, en el ámbito público, pero particularmente un poco que se han divorciado precisamente de todos otros elementos que también deberían ser medidos y deberían formar parte del desempeño global de la empresa, ¿verdad? Un elemento importante, por ejemplo,
para que pueda entenderse, cuando hablamos en nuestro país, por ejemplo, compañeros, muchos de ustedes han debido escuchar hablar de lo que es el Producto Interno Bruto y lo que es el PIB per cápita, ¿verdad? Han debido ver esos elementos en introducción a la economía, ¿verdad? ¿Se escuchan? Sí, licenciado. Sí, Sí licenciado. se escucha, licenciado. Correcto, ¿verdad? Entonces, les decía que hay dos indicadores muy importantes económicos que se manejan y que también están vinculados al ámbito financiero. El Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios en un país en un determinado periodo, que normalmente es un año. Y el PIB per cápita viene a representar la producción general de todo un año dividido entre la población, ¿verdad? Ese es el PIB por persona o PIB per cápita. ¿A qué voy? Precisamente cuando vinculo hago referencia a este desempeño global de la empresa, hay elementos que en nuestro ámbito económico de pronto muy poco le damos importancia. Por ejemplo, lo que viene a ser la riqueza como tal en nuestro país. Y obviamente que la riqueza no solamente lo podemos medir en términos monetarios, sino todo lo que viene a ser la riqueza natural, la riqueza de producción, la riqueza, la riqueza intangible. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra riqueza en nuestro país en la década, más o menos el 2006 en nuestro país, se asumía que la riqueza per cápita en nuestro país alcanzaba aproximadamente a $17,000 por persona, a $17,000 por persona, de los cuales obviamente esa riqueza se distribuía de diferentes maneras. Pero ahí viene el elemento que hago mención. Por ejemplo, en nuestro país, de esa riqueza que hacía mención, solamente el 5% representa el valor intangible, vale decir, el valor de la capacidad intelectual de nuestro país. Si comparásemos, por ejemplo, esa riqueza per cápita de Bolivia respecto, por ejemplo, al país de Chile, Chile tiene una riqueza en ese mismo periodo que hago referencia de $77,000, o sea, casi más o menos 3 veces más de lo nacional. Pero ¿cómo está distribuida esa riqueza? Y eso es importante porque ayuda a un desempeño global de la empresa. Uno establece que el 7% de la riqueza nacional, perdón, de la riqueza natural, corresponde a esos 77,000, el 7%. El otro 7% corresponde, ¿sí?, a la producción. Las tenemos ahí 28. Y el 72% viene a representar, en cierta manera, esa riqueza intangible que decía, que viene a ser el tema referido a la capacidad, a la intelectualidad, digamos así, al capital humano que tiene ese país. Imagínense, si dicen 7% de la riqueza natural, quiere decir que todos esos ingresos que ellos utilizan, particularmente emergente la explotación de esos recursos naturales, van destinados a la producción. Por eso ahí encontramos una especie de equilibrio en su economía.
Pero además, ahí vemos que hay un 72% de riqueza intangible que se traduce particularmente en lo que viene a ser el valor intelectual que tiene su país. Por eso es que ese valor intangible se lo distribuye entre lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Por eso es que se habla de un equilibrio en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomar en cuenta este desempeño global, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de un equilibrio en ese sentido, pues cuando se hace referencia a este desempeño global, que no es ajeno, se vincula particularmente con el funcionamiento de la economía en los términos de lo que viene a representar la riqueza que tiene un país. En nuestro país es cierto un poco difícil orientar eso porque es solamente si entramos en la comparación, 72% versus 5% de la riqueza que tiene nuestro país en términos de lo que hacemos referencia a esa riqueza intangible. O sea, particularmente casi no hay ningún aporte en lo que es ciencia, tecnología, innovación. Luego vienen lo que son los informes contables, ¿verdad? O sea, el control del desempeño global de la empresa, por lo general, toma, ¿verdad? La forma de informes contables que se constituyen en una conclusión de todos los principales hechos de la empresa. Ahí tenemos los volúmenes de venta, los volúmenes de producción, referirnos a los volúmenes de gastos generales, costos, utilidades, el uso de capital, el retorno sobre la inversión, etc. Entonces, así la administración en el nivel institucional puede hacer que la empresa en sí se constituya como un todo, o sea que está siendo bien manejado en relación con sus objetivos, ¿verdad? Ahora, lo ideal es eso, ¿verdad? De que esos informes contables pues nos lleven precisamente al logro de nuestros objetivos. Pero también podría darse por alguna situación, así que no precisamente se estén, estos informes contables estén realmente orientando precisamente hacia al logro de los resultados de la empresa. Posiblemente estos informes contables puedan tener algunos errores o desviaciones, muy probablemente. ¿Sí? Pero en cierta manera, asumimos en el marco de estos informes contables que no nos olvidemos que la contabilidad considera solo los activos tangibles de la empresa, ¿verdad? Es decir, instalaciones, máquinas, dinero, etc. En cambio, los activos intangibles, como lo que mencionábamos, los conocimientos y el talento, en cierta manera se ignoran. ¿Por qué? Porque no se ha inventado aún un sistema para poder medirlo. Asumimos de que indudablemente, ¿sí?, este recurso intangible dentro de la compañía, dentro de la empresa es importante, pero no lo hemos medido. Asumimos que una empresa, una compañía, una institución, pues vale más por su material humano que por sus activos, sus otros bienes, su patrimonio. Entonces, simplemente eso queda en una especie de lírica, toda vez que no se ha podido establecer elementos de medición para el efecto. Luego tenemos el control de estados de resultados, ¿verdad? Ese control de lo que en su momento conocíamos como ese control de ganancias y pérdidas, ¿verdad? De utilidades y pérdidas. Entonces, este balance, ¿qué es lo que hace?
nos ofrece una visión resumida de la situación de las utilidades o pérdidas de la empresa en un determinado periodo, ¿verdad? Entonces, al comparar los balances con los periodos anteriores, ahí podríamos verificar las variaciones que se han dado y también poder detectar qué áreas son las que necesitan mayor atención por parte de la administración, ¿verdad? Ya que en este caso la supervivencia de todo negocio pues depende básicamente de las ganancias, de las utilidades, ¿verdad? O sea, estas pasan a ser un importante, un importante patrón para la medida del éxito, ya sea de la empresa como un todo o en su caso de determinados departamentos, divisiones o áreas específicas. Entonces, el análisis de las ganancias, el análisis de las pérdidas, pueden efectuarse recurriendo a diferentes métodos. Uno de ellos precisamente consiste en comparar el balance de ganancias y pérdidas o estado de resultados presupuestadas para un determinado periodo con los datos reales del periodo anterior, o sea, del mismo periodo anterior. Ahora, las diferencias entre lo presupuestado y la realidad se determinan, se identifican y además se explican. Ahora, si fuera necesario también, se corrige la desviación que se haya producido, que se haya ocurrido. Otro método para analizar los estados de resultados también es el análisis porcentual, que utiliza porcentajes, índices contables o financieros, precisamente para poder comparar lo planeado, es decir, para poder comparar con lo presupuestado con lo real, ¿verdad? Luego tenemos el control mediante el análisis del retorno sobre la inversión. Al respecto, tenemos que asumir de que el RSI es una técnica de control global que se le utiliza particularmente para medir el éxito absoluto o relativo de una empresa, siempre tomando en cuenta la razón de sus ganancias con respecto a la inversión de capital, ¿verdad? Entonces, con este análisis del RSI, la empresa lo que hace es evaluar sus diferentes líneas de productos y verifica además dónde está siendo empleado el capital con mayor eficiencia. Asimismo, puede realizar una aplicación equilibrada del capital para poder alcanzar una mayor ganancia global, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de control estratégico que tienen un carácter institucional. Luego tenemos el control táctico, ¿sí? Ese control táctico que nos dice lo siguiente. El control es el control ejercido en el nivel intermedio de las empresas. Es el control táctico, también denominado control por departamentos o control gerencial. De manera general, el control táctico se refiere a los aspectos menos globales de la empresa. Su espacio de tiempo, en cierta manera, es de mediano plazo. En otras palabras, su contenido no es tan genérico ni tan amplio como el control estratégico. Está orientado al mediano plazo y aborda cada unidad de la empresa como un departamento o cada conjunto de recursos de manera aislada. ¿Qué es lo que tenemos dentro de ese control táctico? ¿Verdad? Este control táctico, que también se lo denomina control por departamentos, o también tiene el denominativo de control gerencial. Dentro de este encontramos tipos de control táctico, entre ellos tenemos el control presupuestal, el presupuesto programa y lo que viene a ser la contabilidad de costos. ¿Sí? Veamos ese control presupuestal. Ahí asumimos que el presupuesto
Y habíamos mencionado que se constituye en un plan financiero que lo presentamos en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, la actividad de la empresa se traduce en resultados esperados, teniendo el dinero como denominador común. Entonces, la planeación financiera, la planeación del presupuesto, tiene una fase estrictamente de control, que es el control presupuestal. En general, los presupuestos involucran, sabemos, acciones administrativas que producen resultados dentro de un determinado periodo contable, como un mes o un año, ¿verdad? Entonces, el control presupuestal implica la planeación y control. Ahora, la ventaja del proceso presupuestal consiste en que explica los planes futuros y también les atribuye valores financieros, ¿verdad? Luego tenemos el presupuesto programa. El presupuesto programa requiere la identificación, por un lado, de lo que son las misiones, la razón de existir para el cual ha sido creada una determinada actividad productiva y vinculado a ella los gastos que van relacionados. O sea, nos referimos desde la justificación de su necesidad, el proyecto como tal y lo que ha de producir, o sea, la producción como tal. Y pasa por las diferentes instancias hasta llegar a la instancia de la entrega y uso del producto. O sea, con esto lo que se hace es énfasis en la naturaleza de la planificación, pero de esa planificación vinculada al proceso presupuestal, que facilita en muchos de los casos la asignación de los recursos sobre una base uniforme. O sea, permite una base acumulativa para cualquier punto de ciclo de vida del programa. En su momento ya mencionaba que todo programa, pues, no necesariamente puede responder a un periodo de corto plazo. Puede ser, en su caso, de mediano plazo, 2 años, 3 años, ¿sí? E indudablemente a ese proceso acompaña particularmente lo que viene a ser, ¿sí? El proceso presupuestal. Luego tenemos la contabilidad de costos. Esa contabilidad de costos que en su momento ustedes seguramente van a llevar, que viene a ser una rama especializada, ¿verdad?, de la contabilidad. Esta contabilidad de costos lo que hace es tratar las informaciones sobre lo que viene a ser la acumulación y análisis de costos, asentando los costos en algún tipo de unidad base, como productos, servicios, sus componentes, proyectos o departamentos o unidades organizacionales. Entonces, la contabilidad de costos lo que hace es efectuar una clasificación, ¿verdad? Y ahí tenemos dentro de ese ámbito lo que son los costos fijos, que son esos costos que no sufren variación, son costos permanentes, constantes, que no dependen en cierta manera del volumen de producción. Y por el otro lado tenemos lo que son los costos variables, que son aquellos costos que están relacionados directamente con los volúmenes de producción o tal vez con un nivel de actividad que tiene la empresa. Entonces, en eso consiste particularmente el, la contabilidad de costos en el ámbito de lo que son los tipos de control táctico. Luego tenemos el control operativo u operacional. Acá nos dice, este control se refiere a los aspectos más específicos, como las tareas y operaciones. Su espacio de tiempo es el corto plazo, ya que su objetivo es inmediatista. Evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las operaciones en cada momento. También en el subsistema de control más orientado hacia la realidad completa de la empresa, su día a día, en términos de las tareas realizadas.
Es el control operacional en el subsistema de control efectuado en el nivel más bajo de toda la organización empresarial. O sea, estamos viendo la base particularmente de la empresa, ¿verdad? Y dentro de estos tipos de control operacional, tenemos lo que se refiere a la producción en línea de montaje, los cuadros de productividad, la automatización y el control de calidad. Si se dan cuenta, tienen un carácter mucho más específico. Antes de entrar, explicar lo que viene a ser la producción en línea de montaje, primeramente tendremos que saber qué es una línea de montaje. En cierta manera, cuando hablamos de línea de montaje, pues estamos refiriéndonos a lo que viene a ser la cadena de producción. ¿Sí? Esa cadena de producción que hace al proceso que divide la fabricación de un determinado producto, ya sea por fases o por etapas. A eso es lo que se denomina, ¿sí?, una línea de montaje. Entonces, en ese sentido, estos son los tipos de control de operación o operativos y vayamos viendo en su caso lo que es la producción en línea de montaje. O sea, partiendo de la definición que habíamos hecho de esa línea de montaje, asumimos que este es un mecanismo de control que se ejerce, pero más desde el ámbito de una jerarquía estrictamente administrativa. ¿Sí? Entonces, esta línea de montaje lo que hace es reducir las responsabilidades, en cierta manera, del jefe en la supervisión de sus subordinados y aumenta su responsabilidad de poder ayudarlos, de poder entrenarlos. Entonces, en la línea de montaje, ¿sí?, lo que ocurre es de que no se puede dejar absolutamente a las máximas instancias, en este caso a los mandos, a los niveles intermedios y a los niveles institucionales, ¿sí?, todos aquellos elementos que pasan por una decisión. Entonces, en ese caso, lo que se trata, en cierta manera, es de que el subordinado es quien toma la iniciativa de la mayor parte de lo que viene a ser las interacciones, la intervención dentro de las exigencias de la supervisión en la organización formal, ¿verdad? Entonces, el trabajo, en cierta manera, de línea de montaje, ya viene a ser más una tarea que involucra de manera mucho más directa al personal subalterno, ¿verdad? O sea, por otro lado también, esa línea de montaje es la que especifica, ¿sí?, cuáles son las tareas que se tienen que seguir. Si hay métodos, pues establecer qué métodos de ejecución son los que se van a emplear, pero además principalmente qué tiempo va a involucrar esta línea de montaje, ¿sí? Evitando entonces en este sentido que a través de estos elementos, de estos tres elementos que acabamos de mencionar, esta línea de montaje necesariamente se vaya desarrollando, ¿sí?, no precisamente bajo un trabajo estricto de supervisión. Simplemente la instancia de supervisión se encargará de hacer ciertas indicaciones respecto a cómo se tiene que encarar la línea de montaje. Luego tenemos los cuadros de productividad. Esos cuadros de productividad que se relacionan más con lo que viene a ser el manejo estadístico. O sea, vienen a ser aquellos cuadros estadísticos que abordan aspectos cuantitativos, cualitativos, que hacen al desempeño de los subordinados. Y que además estos se colocan en lugares públicos para que todos tengan conocimiento de ellos. O sea, los cuadros de productividad, si se dan cuenta, proporcionan a los supervisores y también a los subordinados las informaciones que están relacionadas con el desempeño, ¿verdad? Y también a la vez actúan
como un mecanismo de control que puede ejercer influencia directa sobre el buen desempeño de las actividades o de las tareas. Entonces, los cuadros estadísticos implican la evaluación del desempeño de los subordinados, pero con base en los resultados concretos. Entonces, eso le da particularmente un carácter de objetividad a estos cuadros de productividad, ¿verdad? Luego tenemos ahí particularmente lo que es la automatización. O sea, con la automatización, pues lo que ha ocurrido es que la máquina ha pasado, pues en cierta manera, a desplazar a los subordinados. Dentro de estos esquemas automáticos tenemos, por ejemplo, los robots industriales, la computadora y obviamente otros avances tecnológicos, ¿no? Que gracias precisamente a su aplicación se han eliminado muchos cargos, se han modificado posiblemente algunos procesos también y se han creado nuevos también. Entonces, la automatización, en cierta manera, viene a ser aquel resumen y el método de poder volver automático todo proceso. Entonces, ese término automático significa que durante las operaciones no hay asistencia de seres humanos y que las máquinas y los sistemas presentan sus varios grados de complejidad de autoajuste, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, asumimos que ese término de automatización lo utilizamos precisamente para poder definir operaciones que son desempeñadas por máquinas o ya sea por sistemas controlados automáticamente. Entonces, nos damos cuenta que la automatización se constituye en un poderoso mecanismo de control sobre el comportamiento de los subordinados, ¿verdad? Vamos a quedar ahí, compañeros. Anótense, por favor. Quedamos en la diapositiva número 76. ¿Ok? Entendido, licenciado. Está bien, licenciado. Muy bien, compañeros. Entonces, nos vemos con ustedes la próxima clase, reiterando Licenciado. mis felicitaciones a todas las damas.